¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus, sí, el podcast dedicado al género del cuento y en el cual ustedes ya deben saber, pero se habla sobre la vida de los autores, esos personajes que dedicaron su vida a la literatura y a escribir artefactos perfectos como es el cuento. También, claro, ya saben esto, se leen cuentos en voz alta para que oigan mientras hacen otras cosas. Porque claro, la gente me dice que no tiene tiempo para leer, porque la vida es muy difícil, que el trabajo, que los hijos, que los otros hobbies, que no logra concentrarse. Entonces lo que yo le propongo es que oiga los cuentos, ¿sí? Mientras hacen aseo, mientras se alista para ir al trabajo, a la universidad, mientras va en el carro, bicicleta, patineta, o mientras hacen ejercicio, qué sé yo. Lo importante es que acompañen la vida con un poco de literatura y tal vez esta los entretenga, los haga reír, llorar y, como la autora de hoy siempre hace conmigo, los ponga a pensar, a cuestionarse y a sentirse incómodos frente al mundo que habitamos. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto personal el año pasado. Este ya es el capítulo número 24. La autora de hoy es Nadine Gordimer, Nobel de Literatura que nació en 1921 en Sudáfrica y cuya literatura buscó hacerse las preguntas que eran importantes en su realidad y que logró desde lo personal llegar a lo universal. Escritura que sin ser panfletista hace frente a lo que está mal en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Nació en Springs, Johannesburgo, un pueblo minero en el que buscaban oro en Sudáfrica en el año de 1923. Su madre, Hannah Myers, era originaria de Inglaterra, mientras que su padre, Isidore, era de Letonia, país que abandona para huir de la pobreza y se alía o se hace como si compañero de su hermano en una empresa y de ahí se van a Sudáfrica y después se convierte en joyero. Como veremos a través de este capítulo y tal vez no a la profundidad como sería ideal, Nadine Gordimer tuvo desde el nacimiento, sí, la imagen de los opuestos, de la injusticia, de la opresión y de lo político en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque ella era una niña blanca, de una familia blanca, en un momento en el que los problemas raciales eran latentes en Sudáfrica. A esto súmele que pues ellos no son originarios de Sudáfrica, como pudimos ver con la mamá y con el padre, sino que ellos llegan a buscar un mejor futuro y entran en la casta que está mandando en ese momento en Sudáfrica. Ella cuenta que su rol como persona, pues sí, parte de una élite, no fue algo que entendería sino hasta más adelante en la vida, porque en esa época también ella se dio cuenta que sin importar la genealogía de la familia, es decir, si eran de Sudáfrica, como les decía ahorita, o si tenían plata, o si eran pobres, o si eran clase media, eso no importaba, lo único que importaba era el color de la piel, y eso la ponía como la casta que mandaba a ella y a su familia. Y este tema pues va a estar presente en su vida en todo sentido. Colegio de solo mujeres blancas, del cual, oigan esta historia, su madre la sacó y dijo que lo hacía porque su hija tenía un problema en el corazón, cosa que después descubrieron era falsa. Colegio para niñas blancas, cine al que solo iban personas blancas, supermercados igual. Y frente a los supermercados, por ejemplo, Nadine Gordimer cuenta que ella empezó a darse cuenta también que el trato a los usuarios era muy distinto. Es decir, cuando ella iba a probarse ropa o unos zapatos, pues ella podía coger el zapato, ponérselo, probarlo, caminarlo y ahí darse cuenta, uy, me funciona, no me funciona. En cambio, cuando miraba al otro lado o lo que quedaba al frente de su colegio, que eran las minas y donde trabajaban pues las personas de color, ella se daba cuenta que esas personas cuando iban a comprar cosas, primero les tocaba estar como al otro lado del que vendía y separados por una reja y tenían que señalar el producto que querían y pasar la plata. No tenían en ningún momento la posibilidad ni de tocarlo, ni de probarlo, nada. Ellos simplemente pasaban la plata, señalaban y con eso ya el vendedor sabía qué tenía que darles. Entonces, pues como pueden ver, vivía en una burbuja. En su infancia vivió en una burbuja, burbuja que dice,
para lo único que le sirvió, y que no está de más decirlo porque fue muy importante, es para poder entrar a la librería municipal y leer. La lectura, cuenta Nadine Gordimer, fue la única fuente de estudio real que tuvo. Claro, ella lo dice no porque no haya ido al colegio, aunque fue pues sí, un tiempo muy corto, y también fue a la universidad, ya veremos más adelante, pero ya no lo dice por eso, sino porque en la lectura encontró una forma verdadera de entender el mundo y de educarse a sí misma. Entonces, si no es porque ella era blanca, no hubiera podido entrar a la librería municipal y no hubiera empezado a leer de la forma en que lo hizo, porque ella era y fue una lectora voraz. De no haber sido por eso, ella nunca hubiese sido escritora. Oiga, entendamos la figura de la autora, quien básicamente creció en este contexto que le impactó profundamente y la habitó a tal punto que inundó su literatura. Y a pesar de que Gordimer asegura que su literatura no es autobiográfica, sí tiene una que otra pieza que parte de su vida para llegar a la ficción, es decir, parte de la vida y después llega a la ficción. ¿Y por qué digo esto? Primero porque cuenta ella que mientras crecía en este contexto de racismo y el apartheid, le tocó vivir una experiencia que luego intentó convertir en literatura. Pasó y aconteció que a finales de 1930 en Sudáfrica, las personas de color no podían comprar licor y la solución o lo que ellos hacían era crear cerveza casera, construirla, hacerla, en todas partes, como por ejemplo en los patios de personas blancas. Era común también que la policía entonces hiciera redadas a cualquier hora para encontrar licor. Cuando la autora tenía 11 años, estaba durmiendo y los sonidos atronadores de un suceso pues la despertaron. Cuando fue a ver, encontró a sus padres también despiertos y ellos miraban como si nada a los policías que habían entrado al cuarto de, dice Nadine Gordimer, los sirvientes de la casa y estaban destruyendo el lugar, todo, como abriendo el colchón, destruyendo la ropa, todo por buscar alcohol ilegal. De esta experiencia salió uno de los primeros cuentos que la autora escribió cuando fue más adulta, que publicó a los 15 años. Y este es apenas un ejemplo de lo mucho que sucedió en ese tiempo y que fue forjando la visión de Nadine Gordimer, no solo frente al contexto de Sudáfrica, sino también frente a quienes eran sus padres, que ella más adelante se daría cuenta pues que sus padres también eran parte de ese sistema y lo compartían. Por ejemplo, en esa historia, ella se pregunta por qué sus padres nunca hicieron nada o preguntaron a los policías si tenían alguna razón lógica para sospechar que ahí estaban haciendo alcohol. La autora de El mejor safari fue criada y conoció la literatura desde pequeña gracias a la lectura en voz alta, ese acto que cada vez entra más en desuso de leerle a los hijos antes de dormir y simplemente el hecho de leer en voz alta, que es lo que hacemos acá en Literatus, pero ella lo enfoca hacia ese lado de la historia o el cuento antes de irse a dormir, que fue lo que le pasó a ella. Su madre solía leerle antes de irse a dormir. Y sobre este tema, pues Nadine Gordimer dice que la gran diferencia educativa entre la generación de ella, por ejemplo, y estas nuevas generaciones, incluyendo la mía, radica en ese punto. Y es que hoy en día, pues sí, los niños, hasta yo, llegaba a la casa y pues lo que hacía era conectarme a ver televisión. Hoy en día peor, pues porque imagínense, está el iPad, los videojuegos, el computador, mejor dicho, el celular, el televisor. Creo que cada vez pierde más su función porque ahora se puede ver televisión o videos en cualquier dispositivo y no necesariamente en la televisión. Pero lo que ella dice es como, oiga, antes uno llegaba a leer y era la forma también de entretenerse. Hoy en día, pues uno se conecta al televisor o a la pantalla y se acabó. Y esta es una cita de ella. Cuando te leen desde pequeño, ese acto despierta en ti la curiosidad, el interés por mirar las palabras, reconocerlas, y eso te lleva en últimas a alfabetizarte. A eso, además, habría que agregarle que leer libros se convierte en un acto de felicidad. Y no hablo de leer libros en el colegio, no, porque eso es tarea. Hablo de leer libros que te hagan feliz, que te permitan entrar en otro mundo. Esa frase o ese final de frase es un poco como lo que decía Borges, que también es la típica frase que uno encuentra siempre en internet, pero Borges decía que la lectura tiene que ser un placer y hay demasiados libros, entonces pues no hay necesidad, si a uno no le gusta un libro, de seguir leyéndolo, sino ciérrelo y busque otro libro porque el acto de leer siempre tiene que ser placentero. Así la autora entró en la literatura con las lecturas en voz alta.
Después, como les conté, fue a la librería municipal y empezó a leer con voracidad. Hasta que se inscribió, pues esto fue mucho más adelante, evidentemente, en la Wits University en Johannesburgo. Igual de esa universidad nunca se graduó, solo estuvo un año. Toda la educación de Nadine Gordimer fue de la lectura. Para convertirse en escritora, como les digo, leyó, releyó, siguió leyendo y volvió a leer más. Para ella, dice, no hay placer más grande que ese. Y lo que decía es que lo combinaba con la vida misma, con las experiencias. Todo eso para escribir historias punzantes. Cuando le preguntan qué consejos le da a los y las aspirantes a escribir o a escritores y escritoras, ¿qué creen que recomienda Nadine Gordimer? A ver si han puesto cuidado. Exacto, leer, releer y seguir leyendo. Y eso no solo es Nadine Gordimer, en realidad cualquier autor siempre le dice a la gente que quiere escribir como que la única manera para lograr esto es si usted se dedica a leer y a leer bien, como a leer los clásicos, a entender qué están haciendo los autores y demás. Esto siempre me recuerda esa anécdota de Cortázar que quién sabe si es cierta o es un cuento chino, que una persona una vez se le acercó a Cortázar en un cafetín o en un bar y le dijo, oiga, yo la verdad estoy interesado en escribir, ¿qué me recomienda? Y Cortázar le dijo como, vaya y lea mucho, y cuando haya leído mucho, vuelva. Entonces la persona se fue a leer a su cuarto, se esnifó todos los libros que pudo, y cuando sintió que ya había leído mucho, volvió al cafetín, se volvió a encontrar con Cortázar y le dijo, oiga, ya leí mucho, ¿ahora qué? Y Cortázar lo mira desde su altura y le dice, pues vea, si usted ya leyó mucho y todavía no ha escrito nada, es porque esto en definitiva no es para usted. ¿Por qué? Porque esta anécdota, porque también dicen eso, ¿no? Y es que al leer mucho también empiezan las ganas de escribir las historias propias. La carrera del autor, es decir, de Nadine Gordimer, porque sé que me fui un poco por las ramas o volteé por la calle que no era. Bueno, la carrera de la autora empezó a tomar vuelo más o menos en 1940, cuando empezó a publicar cuentos en revistas literarias y en el New Yorker, que pues si ustedes han oído los otros capítulos, he hablado un montón del New Yorker. Es una revista que publica literatura y que ha publicado a los autores más importantes de la historia de la literatura. En algún momento hasta rechazó un cuento de Gabriel García Márquez. El caso es que el New Yorker la ayudó también, primero a que la conocieran en otras partes del mundo, pero hubo un momento en la vida de Nadine Gordimer en que algunas novelas empezaron a ser prohibidas en su país y el New Yorker la ayudó. Su primera novela, que según ella es la única autobiográfica, se titula The Lying Days y la publicó en 1953. A esta después se le sumarían más novelas, entre ellas The Conservationist, publicada en 1974 y con la cual ganaría el premio Booker, y Burger's Daughter, la cual un crítico llamaría una de las pocas grandes novelas políticas escritas en la historia y que sería prohibida. Esta es una de las 3 novelas que prohibieron en Sudáfrica de Nadine Gordimer. Una fue esta, la otra también fue World of Strangers, que duró 12 años baneada. Imagínense esa locura. Eso es en cuanto a la escritura de la autora. Ya llegaremos al momento en el que se gana el Nobel de Literatura, que es más adelante. Y las novelas de ella, claro que tienen que ver con lo que vivió. El cuento que van a ver hoy tiene que ver todo con su vida y lo que ella vio y cómo también el apartheid y todos estos temas raciales habitan su escritura. Ella fue, a pesar de que dice que ella no estaba interesada en la política, pues tuvo roles políticos y visiones políticas, y la escritura también es una forma política. Obviamente no se busca ser panfletista, pero ella de muchas formas lo que hizo fue mostrando la realidad de lo que vivió y vivía mucha gente. También utilizó la escritura para ayudar a su país, para ayudar a la gente que la necesitaba. Esto nos trae, por ejemplo, pues sí, así como hubo mega conciertos que buscaron ayudar a África, sí, como
Freddie Mercury estuvo en el Live Aid, ese concierto benéfico para ayudar a Etiopía y Somalia, y que podemos ver en YouTube, y pues por lo menos a mí se me eriza la piel. Pues Nadine Gordimer también hizo lo suyo para, a través de la literatura, y no digo que lo hizo, pues sí, refiriéndome que escribió y mostró la realidad para que llegara a miles de personas que leían, sino que viendo que esto estaba pasando en el mundo, que había gente haciendo arte o eventos culturales para ayudar, pues ella dijo, ¿qué puedo hacer yo desde acá, desde la escritura, para ayudar también a las personas? Entonces se puso a la empresa de publicar un libro con relatos de distintos autores y autoras. Le escribió a más de 20, entre los que se encontraban 5 premios Nobel y, oigan esto, un tal Woody Allen. Es decir, que ella lo que buscaba eran cuentos cortos de gente que admirara, todo con el fin de donar todos los ingresos para hacerle frente al VIH. Ese libro se llama Telling Tales y lo que recibió por parte de todos sus autores fue respuestas positivas. Después de tener todas estas respuestas positivas y de tener la idea, llevó el proyecto a su editorial, pues a la editorial que la publicaba, con mucho miedo, porque obvio, pues esto es un proyecto que no le va a generar plata a la editorial. Entonces les dijo como, vean, la verdad es que este es el proyecto, pues no sé si ustedes estén interesados, pero lo voy a hacer. Y la editorial dijo que obvio estaban interesados y lo hicieron. Ese libro ya cuenta con más de 16 traducciones, alemán, francés, chino, y todo lo hizo, pues sí, para seguir ayudando a las personas con VIH, porque ella cuenta que es una de las enfermedades que más azotaba la región. Todo esto me trae al Premio Nobel de Literatura. La autora cuenta que estuvo varias veces en la lista del Nobel. Pues es que sí, eso no funciona como que hay unos prenominados, unos finalistas, sino que siempre hay como una lista y normalmente los autores saben si están o no. En ese tiempo los periodistas la llamaban y le preguntaban, oiga, ¿usted qué opina de ganarse el Nobel? A lo que ella siempre le respondía, pues, oiga, cuando me lo gane, si algún día me lo gano, les cuento qué pienso y qué siento. En 1991 la autora estaba de viaje en Nueva York visitando a su hijo y un día se levantó más temprano, eso cuenta ella, para hablar con personas que necesitaba hablar en Inglaterra. Entonces, claro, pues por la diferencia horaria necesitaba levantarse temprano. Y cuando llegó a la cocina, el teléfono de la casa empezó a sonar, contestó y era un periodista sueco que había conseguido ese número y el lugar donde estaba hospedada. Y la llamaba para contarle que ya era oficial que iba a ganar el Nobel de Literatura. Entonces la noticia, imagínense, la cogió totalmente desprevenida, por sorpresa. Y en su discurso de aceptación, la autora, por ejemplo, reflexiona sobre la escritura y dice que la ve como una aflicción solitaria e introspectiva. Se estima que Nadine Gordimer tiene más de 200 cuentos y 15 novelas. Murió en el 2014, 13 años después de que su segundo esposo muriera, y además de toda la obra que dejó, tuvo una hija y un hijo. Sin más preámbulo, el cuento de hoy se titula El mejor safari. El mejor safari por Nadine Gordimer. Aquella noche nuestra madre fue a la tienda y no regresó, nunca. ¿Qué había pasado? No lo sé. También mi padre se había marchado un día para nunca regresar, pero es que él fue a la guerra. Donde nosotros estábamos también había guerra, pero éramos pequeños y, al igual que la abuela y el abuelo, no teníamos armas. Aquellos contra quienes mi padre luchaba, los bandidos, los llama nuestro gobierno, irrumpían en el lugar donde vivíamos y nosotros huíamos de ellos como gallinas perseguidas por perros. No sabíamos a dónde ir. Nuestra madre fue a la tienda porque decían que se podía comprar aceite para cocinar. Nos alegró porque hacía mucho que no probábamos el aceite. Puede que comprase aceite y que alguien le atacase en la oscuridad y le quitase aquel aceite. Puede que se topase con los bandidos. Si te encuentras con ellos, te matan. En 2 ocasiones entraron en nuestro pueblo y corrimos a ocultarnos en el bosque, y cuando se hubieron marchado regresamos y descubrimos que se lo habían llevado todo. Pero la tercera vez que vinieron no quedaba nada que pudieran llevarse, ni aceite, ni comida, así que le prendieron fuego a la paja y los techos de nuestras casas se hundieron. Mi madre encontró unas chapas de hojalata y las pusimos para cubrir parte de la casa.
La esperamos allí la noche que no regresó. Nos daba pánico salir, incluso para hacer nuestras cosas, porque sí que habían llegado los bandidos. No a nuestra casa sin techo, debía de parecer que no había nadie, que todos habían ido. Pero sí al pueblo. Oíamos que la gente gritaba y corría, nos daba miedo incluso correr, sin que nuestra madre nos dijese hacia dónde. Yo soy la segunda, la chica, y mi hermanito se agarraba a mi estómago, rodeándome el cuello con los brazos y la cintura con las piernas, igual que un monito a su madre. Mi hermano mayor se pasó toda la noche con un trozo de madera astillada en la mano, parte de uno de los palos que sostenían la casa y se habían quemado. Era para defenderse si los bandidos lo encontraban. Nos quedamos allí todo el día, aguardándola. No sé qué día era. En nuestro pueblo ya no había escuela ni iglesia, así que no sabíamos si era domingo o lunes. Al ponerse el sol, llegaron la abuela y el abuelo. Alguien del pueblo les había dicho que los niños estábamos solos. Nuestra madre no había regresado. Digo abuela antes que abuelo, porque es así. Nuestra abuela es alta y fuerte y aún no es vieja, y nuestro abuelo es bajito, apenas se le ven sus holgados pantalones. Sonríe, pero no ha oído lo que le dices, y lleva el pelo que parece lleno de restos de jabón. La abuela nos llevó, a mí, al chiquitín, a mi hermano mayor y al abuelo, a su casa, y todos teníamos miedo, salvo el chiquitín que iba dormido en la espalda de la abuela, de encontrarnos a los bandidos por el camino. Estuvimos esperando mucho tiempo en casa de la abuela, puede que un mes. Teníamos hambre, nuestra madre nunca regresó. Durante el tiempo que estuvimos esperando que viniese a buscarnos, la abuela no pudo darnos comida, no tenía comida para el abuelo ni para ella. Una mujer que tenía leche en los pechos nos dio un poco para mi hermanito, aunque él en casa comía gachas, igual que nosotros. La abuela nos llevó a buscar espinacas silvestres, pero toda la gente del pueblo hacía lo mismo y no quedaba ni una hoja. El abuelo, aunque se quedaba un poquito atrás, salió a pie con unos jóvenes a buscar a nuestra madre, pero no la encontró. Nuestra abuela lloró con otras mujeres y yo canté los himnos con ellas. Trajeron un poco de comida, alubias, pero al cabo de 2 días nos quedamos otra vez sin nada. El abuelo tuvo 3 ovejas y una vaca y un huerto, pero ya hacía mucho tiempo que los bandidos le habían quitado las ovejas y la vaca, porque ellos también pasaban hambre. Y al llegar la época de la siembra, el abuelo se había quedado sin semillas que sembrar. Así que decidieron, nuestra abuela, porque el abuelo hizo unos ruiditos balanceándose, pero ella no le prestó atención, que nos marchásemos. Mis hermanos y yo nos alegramos, queríamos irnos de allí donde ya no estaba nuestra madre y donde pasábamos hambre. Queríamos ir a donde no hubiese bandidos y hubiese comida. Era estupendo pensar que tenía que haber un lugar semejante lejos de allí. La abuela dio su ropa de ir a la iglesia a una persona a cambio de maíz seco, que hirvió y envolvió en un trapo. Nos llevamos el maíz al marcharnos y ella creyó que podríamos encontrar agua en algún río, pero no dimos con ningún río y pasamos tanta sed que tuvimos que regresar. No hasta casa de los abuelos, sino hasta un pueblo donde había bomba de agua. Ella destapó la cesta donde llevaba ropa y el maíz y vendió sus zapatos para comprar un bidón grande de agua. Yo dije, Gogo, ¿cómo vas a ir a la iglesia ahora si no llevas siquiera zapatos? Pero ella dijo que el viaje era largo y llevábamos demasiado peso. En aquel pueblo encontramos otra gente que también se marchaba. Nos unimos a ellos porque parecían saber mejor que nosotros dónde estaba aquello. Para llegar allí teníamos que cruzar el Parque Kruger. Habíamos oído hablar del Parque Kruger como de un país entero lleno de animales, elefantes, leones chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos, toda clase de animales. En nuestro país teníamos algunos iguales. Antes de la guerra, la abuela lo recuerda, mis hermanos y yo no habíamos nacido, pero los bandidos matan a los elefantes y venden los colmillos, y los bandidos y nuestros soldados se han comido toda la casa. En nuestro pueblo había un hombre sin piernas, un cocodrilo se las arrancó en nuestro río, pero a pesar de ello nuestro país es un país de personas y no de animales. Habíamos oído hablar del Parque Kruger porque algunos de nuestros hombres iban a trabajar allí, a unos sitios donde acudían los blancos de visita y para ver los animales. Así que reemprendimos el viaje. Había mujeres y otras niñas como yo que tenían que llevar a los pequeños a cuestas cuando las mujeres se cansaban. Un hombre nos guió hasta el Parque Kruger. Es que aún no llegamos, es que aún no llegamos, no paraba yo de preguntarle a la abuela. Todavía no, decía el hombre, cuando ella se lo preguntaba por mí. Él nos explicó que tendríamos que dar un gran rodeo siguiendo la cerca, que nos mataría, nos dijo, achicharrándonos la piel en cuanto la tocásemos, igual que los cables de lo alto de los postes que llevan la luz eléctrica a nuestras ciudades.
Yo ya he visto ese dibujo de una cabeza sin ojos, ni piel ni pelo, en una caja de hierro del Hospital de la Misión que teníamos antes de que lo volasen. Al preguntar otra vez, dijeron que llevábamos una hora caminando por el Parque Kruger, pero tenía el mismo aspecto que el chaparral por donde caminamos todo el día, y no habíamos visto más animales que monos y pájaros como los que hay donde vivimos, y una tortuga que, como es natural, no pudo escapar de nosotros. Mi hermano mayor y los otros chicos se la trajeron al hombre para matarla, guisarla y comérnosla. El hombre la dejó libre porque dijo que no podíamos encender fuego, que mientras estuviésemos en el parque no deberíamos encender fuego porque el humo indicaría que estábamos allí. La policía y los guardas vendrían y nos obligarían a volver por donde habíamos venido. Dijo que teníamos que ir de un lado a otro como los animales entre animales, lejos de las carreteras, lejos de los campamentos de los blancos. Y justo en aquel momento oí, estoy segura de que fui la primera en oírlo, un crujir de ramas y el sonido de algo que se abría paso entre la hierba, y casi chillé porque creía que era la policía, los guardas, con quienes él nos dijo que tuviésemos cuidado, que habían dado con nosotros. Y era un elefante y otro elefante y más elefantes, grandes manchas oscuras que se movían por donde quiera que mirases entre los árboles. Arrollaban la trompa en las hojas rojas de los árboles de mopane y se las embutían en la boca. Los elefantitos se pegaban a sus madres, los que ya eran un poco mayores peleaban entre sí, igual que mi hermano mayor con sus amigos, pero con la trompa en lugar de con los brazos. Yo los observaba con tal interés que me olvidé de que tenía miedo. El hombre nos dijo que permaneciésemos quietos y en silencio mientras los elefantes pasaban. Pasaron muy lentamente, porque los elefantes son demasiado grandes para necesitar huir de nadie. Los gamos corrían ante nosotros, saltaban tan alto que parecían volar. Los facoqueros se paraban en seco al oírnos y se alejaban zigzagueando como solía hacer un chico de nuestro pueblo con la bicicleta que su padre trajo de las minas. Seguimos a los animales hasta donde bebían. Cuando se marchaban íbamos a sus pozas. Nunca pasábamos sed porque encontrábamos agua, pero los animales comían constantemente. Siempre que los veías estaban comiendo hierba, árboles, raíces, y no había nada para nosotros. El maíz se nos había terminado. Lo único que podíamos comer era lo que comían los babuinos, pequeños higos resecos llenos de hormigas que crecen en las ramas de los árboles junto a los ríos. Era duro ser como animales. Cuando hacía mucho calor, durante el día encontrábamos leones echados y durmiendo. Eran del color de la hierba y no los descubríamos a primera vista, aunque el hombre sí, y nos hacía retroceder y dar un largo rodeo para no pasar por donde dormían. Yo quería echarme como los leones. Mi hermanito estaba adelgazando, pero pesaba mucho. Cuando la abuela me buscaba para cargármelo a la espalda, yo intentaba escabullirme. Mi hermano dejó de hablar, y cuando descansábamos tenían que zarandearle para que se volviese a levantar, como si ahora fuese igual que el abuelo que no oía. Vi que la abuela tenía la cara llena de moscas y que no se las espantaba. Me asusté, cogí una hoja de palmeras y se las quité. Caminábamos de día y de noche, veíamos los fuegos donde los blancos cocinaban en los campamentos y olíamos el humo y la comida. Mirábamos las hienas que iban agachadas como si sintiesen vergüenza, deslizarse por el chaparral siguiendo aquel olor. Si una de ellas volvía la cabeza, le veías unos ojos grandes y brillantes como los nuestros cuando nos mirábamos unos a otros en la oscuridad. El viento traía voces en nuestra lengua desde los cercados donde viven quienes trabajan en los campamentos. Una de las mujeres que iba con nosotros quería ir a verlos por la noche y pedirles que nos ayudasen. Pueden darnos la comida de los cubos de basura, dijo, y empezó a lamentarse y la abuela tuvo que agarrarla y taparle la boca con la mano. El hombre que nos guiaba nos había dicho que debíamos rehuir a aquellos de los nuestros que trabajaban en el Parque Kruger. Si nos ayudaban, perderían su trabajo. Si nos veían, todo lo que podían hacer era fingir que no éramos nosotros, que lo que habían visto eran animales. A veces nos deteníamos a dormir un poco durante la noche. Dormíamos muy juntos. No sé qué noche fue, porque caminábamos y caminábamos siempre y a todas horas, pero una vez oímos que los leones estaban muy cerca. Sus rugidos no eran como los que se oían desde lejos, jadeaban como nosotros al correr, aunque es un jadeo diferente. Se nota que no corren, que acechan por allí cerca. Nos apretábamos unos contra otros, unos encima de otros, y los de los lados intentaban refugiarse en el centro, donde estaba yo. Me aplastaron contra una mujer que olía mal porque tenía miedo, pero me alegré de poder agarrarme fuertemente a ella.
Rogué a Dios que hiciera que los leones cogieran a alguien de los lados y se marcharan. Cerré los ojos para no ver el árbol desde donde cualquier león podía saltar y caerme justo encima. En lugar del león saltó el hombre que nos guiaba. Puesto en pie, comenzó a golpear el árbol con una rama seca. Nos había enseñado a no hacer ruido nunca, pero él gritaba a los leones como solía hacerlo un borracho de nuestro pueblo que le gritaba al aire. Los leones se retiraron, los oímos rugir, devolviéndole los gritos desde lejos. Estábamos cansados, cansadísimos. Mi hermano mayor y el hombre tenían que upar al abuelo y pasarlo de piedra en piedra allí donde encontrábamos vados para cruzar los ríos. La abuela es fuerte, pero le sangraban los pies. Ya no podíamos seguir llevando las cestas en la cabeza, no podíamos cargar con nada, excepto mi hermanito. Dejamos nuestras cosas bajo un arbusto. Con tirar de nuestros cuerpos hasta allí ya será mucho, dijo la abuela. Luego comimos frutos silvestres que en el pueblo no conocíamos y tuvimos retortijones. Estábamos entre la hierba que llaman elefante porque es casi tan alta como un elefante, aquel día que nos dieron los dolores, y el abuelo no podía agacharse allí delante de todos como mi hermanito y se fue un poco más allá para hacerlo a solas. Nosotros teníamos que seguir, no paraba de decirnos el hombre que nos guiaba, no podíamos retrasarnos, pero le pedíamos que aguardase al abuelo, así que todos aguardaron a que el abuelo nos alcanzase, pero no nos alcanzó. Era en pleno día, los insectos zumbaban en nuestros oídos y no lo veíamos moverse entre la hierba. No podíamos verle porque la hierba era muy alta y él muy bajito, pero debía de andar por allí, metido en sus holgados pantalones y en la camisa rasgada que la abuela no le pudo coser porque no tenía hilo. Sabíamos que no podía estar lejos porque era débil y lento. Fuimos todos a buscarle, pero en grupos, no fuese que también nosotros nos perdiésemos de vista entre la hierba. Esta se nos metía en los ojos y en la nariz. Continuábamos llamando al abuelo, pero el zumbido de los insectos debió de llenar el pequeño espacio que le quedaba para oír en las orejas. Miramos y miramos, pero no dábamos con él. Estuvimos entre aquella hierba tan alta toda la noche. En sueños me lo encontré acurrucado en un espacio que había pisonado con los pies, igual que hacen los antílopes para ocultar sus crías. Al despertarnos, seguía sin aparecer. Así que continuamos buscando y para entonces vimos senderos que habíamos abierto de tanto pasar entre la hierba y sería fácil para él encontrarnos si nosotros no le encontrábamos. Todo aquel día no hicimos más que quedarnos sentados y aguardar. Todo está muy tranquilo cuando tienes el sol encima de la cabeza, dentro de la cabeza, aunque te acuestes como los animales, bajo los árboles. Yo me tendí boca arriba y vi esos feos pájaros de pico ganchudo y cuello desnudo volando en círculo por encima de nosotros. Habíamos pasado muchas veces por delante de ellos mientras descarnaban huesos de animales muertos, de los que no quedaba nada que pudiésemos comer también nosotros. Ronda tras ronda, elevándose y descendiendo, y de nuevo elevándose. Veía sus cabezas asomar por todos lados, volando en círculos sin parar. Noté que la abuela, quieta allí sentada con mi hermanito en su regazo, también los veía. Por la tarde, el hombre que nos guiaba se acercó a la abuela y le dijo que los demás debían continuar. Le dijo que si sus hijos no comían, morirían pronto. La abuela no dijo nada. Le traeré agua antes de marcharnos, dijo él. La abuela nos miró, a mí, a mi hermano mayor y a mi hermanito, que estaba en su regazo. Nosotros observábamos cómo los demás se levantaban para marcharse. Yo no podía creer que la hierba se vaciaría en todo el derredor donde ellos habían estado, que nos quedaríamos solos en aquel lugar, el Parque Kruger. La policía o los animales darían con nosotros. Me saltaron lágrimas de los ojos y de la nariz y me cayeron las manos, pero la abuela no hizo caso. Se levantó con los pies separados tal como los pone para izar un haz de leña, allá en casa, en nuestro pueblo. Se colgó a mi hermanito a la espalda y lo ató con su vestido. La parte de arriba se le había desgarrado y llevaba sus grandes pechos al aire, pero no había nada en ellos para él, y dijo entonces, vamos. Así que dejamos el lugar de la hierba alta, lo dejamos atrás, fuimos con los demás y con el hombre que nos guiaba, emprendimos la marcha otra vez. Hay una tienda muy grande, más grande que una iglesia o una escuela, sujeta al suelo. No podía imaginar que aquello fuese lo que era. Al llegar allá lejos, vi una cosa parecida a la vez que nuestra madre nos llevó a la ciudad porque se enteró de que nuestros soldados estaban allí y quería preguntarles si sabían dónde estaba nuestro padre. En aquella tienda la gente cantaba y rezaba. Esta es azul y blanca como aquella, pero no es para rezar y cantar. Vivimos en ella con muchos otros que han llegado a nuestra tierra. La hermana de la clínica dice que somos 200 sin contar los bebés. Han nacido algunos por el camino a través del Parque Kruger. Dentro está oscuro, incluso cuando luce el sol, y es como una especie de pueblo. En lugar de casas, cada familia tiene unos espacios separados por sacos o cartones de cajas.
lo que encontremos, para que las demás familias sepan que es tu espacio y que no debes entrar aunque no haya puerta, ni ventanas, ni techumbres, de manera que si estás de pie y no eres una niña pequeña, puedes ver el interior de la casa de todo el mundo. Algunos incluso han hecho pintura con piedras del suelo y han dibujado cosas en los sacos. Pero sí que hay un techo de verdad. La tienda es el techo, alto, muy alto, como el cielo, como una montaña, y nosotros estamos dentro de ella. Por las grietas bajan caminos de polvo tan prietos que parece que se pudiera trepar por ellos. La tienda no deja entrar el agua por arriba, pero entra por los lados y por las callecitas que separan nuestros espacios. Solo puede pasar por ellas una persona cada vez, y los pequeños, como mi hermanito, juegan con el barro. Hay que saltar por encima de ellos para pasar. Mi hermanito no juega. La abuela lo lleva a la clínica cuando viene el médico el lunes. La hermana dice que le pasa algo en la cabeza y cree que es porque no teníamos bastante comida en casa, por la guerra, porque nuestro padre no estaba y porque luego había pasado mucha hambre en el parque Kruger. Solo quiere estar todo el día encima de la abuela, en su regazo o pegado a ella, y no hace más que mirarnos y mirarnos. Quiere pedir algo, pero se nota que no puede. Si le hago cosquillas, solo sonríe un poquito. En la clínica nos dan polvo especial para hacerle gachas y puede que un día se ponga bien. Cuando llegamos estábamos con él, mi hermano mayor y yo. Casi no me acuerdo. Los vecinos del pueblo que está cerca de la tienda nos llevaron a la clínica, donde tienes que firmar que has llegado desde muy lejos por el parque Kruger. Nos sentamos en la hierba y todo estaba embarrado. Había una hermana muy guapa con el pelo muy estirado y unos bonitos zapatos de tacón alto que nos trajo el polvo especial. Nos dijo que teníamos que mezclarlo con agua y beberlo despacio. Nosotros rasgamos los paquetes con los dientes y lamimos todo el polvo. A mí se me quedó pegado en la boca y me chupé los labios y los dedos. Otros niños que hicieron el viaje con nosotros vomitaron, pero yo solo notaba que todo se removía dentro de mi estómago y que lo que me había tragado bajaba y se me arrollaba como una serpiente y me dio un hipo muy fuerte. Otra hermana nos dijo que nos pusiésemos en fila en el porche de la clínica, pero no pudimos. Nos quedamos todos por allí sentados, cayendo unos sobre otros. Las hermanas nos ayudaron a todos a levantarnos, cogiéndonos del brazo y luego nos clavaron una aguja. Con otras agujas nos sacaron la sangre y la metieron en unas botellitas. Era contra la enfermedad, pero yo no lo comprendía, y cada vez que cerraba los ojos me figuraba que aún caminaba, y que la hierba era alta, y veía a los elefantes y no sabía que estábamos allá lejos. Pero la abuela aún era fuerte. Todavía podía tenerse en pie y como sabe escribir firmó por nosotros. La abuela nos consiguió este espacio en la tienda junto a uno de los lados. Es el mejor sitio porque, aunque entre agua cuando llueve, podemos levantar la lona cuando hace buen tiempo y nos da el sol y se van los olores de la tienda. La abuela conoce aquí a una mujer que le enseñó dónde hay buena hierba para hacer esteras para dormir, y la abuela nos las hizo. Una vez al mes llega a la clínica el camión de la comida. La abuela va con una de las tarjetas que firmó y cuando le hacen el agujero nos dan un saco de maíz. Hay carretillas para llevarlo a la tienda. Mi hermano mayor lo carga por ella y luego él y los otros chicos hacen carreras con las carretillas vacías hasta la clínica. A veces tienen suerte y un hombre que ha comprado cerveza en el pueblo le da dinero para que la transporte, aunque esto no está permitido porque hay que devolver las carretillas enseguida a las hermanas. Él se compra un refresco y me da un trago si le pillo. Otra vez al mes la iglesia deja un montón de ropa vieja en el patio de la clínica. La abuela tiene otra tarjeta para que le hagan el agujero y entonces podemos elegir algo. Yo tengo 2 vestidos, 2 pantalones y un suéter, así que puedo ir a la escuela. Los del pueblo nos dejan ir a su escuela. Me sorprendió que hablasen nuestra lengua. La abuela me dijo, por eso nos dejan estar en su tienda. Hace mucho tiempo, en tiempos de nuestros padres, no había la cerca que mata, no estaba el parque Kruger entre ellos y nosotros, y éramos todos un solo pueblo, bajo nuestro propio rey. Desde el hogar de donde nos marchamos hasta este sitio donde hemos llegado. Llevamos ya mucho tiempo en la tienda. Yo he cumplido 11 años y mi hermanito tiene casi 3, aunque es muy pequeño, solo tiene grande la cabeza y aún no está del todo bien. Y han cavado por todo el derredor y han plantado alubias y trigo y berzas. Los ancianos entretejen ramas para vallar sus jardines. No está permitido que nadie vaya a buscar trabajo en las ciudades, pero algunas mujeres lo han encontrado en el pueblo y pueden comprar cosas. La abuela, como todavía está fuerte, consigue trabajo donde la gente construye casas, porque en este lugar la gente construye bonitas casas con ladrillos y cemento, y no con barro como las que teníamos en nuestro pueblo. La abuela acarrea ladrillos para ellos y cestas de piedra en la cabeza. Así que tiene dinero para comprar azúcar y té, y leche y jabón. El almacén le ha regalado un calendario que ella ha colgado en la lona de nuestra tienda. Voy muy bien en la escuela y ella guarda los papeles de los anuncios que la gente tira al salir de compras en el almacén y me forró los libros.
A mi hermano mayor y a mí nos manda hacer los deberes todas las tardes antes de que oscurezca, porque no hay sitio más que para estar echados muy juntos como hacíamos en el Parque Kruger, aquí en nuestro espacio de la tienda, y las velas son caras. La abuela todavía no ha podido comprarse un par de zapatos para ir a la iglesia, pero nos ha comprado zapatos negros de colegiales y betún para lustrarlos a mi hermano mayor y a mí. Todas las mañanas, al levantarnos, los chiquitines lloran, la gente se empuja frente a los grifos de afuera y algunos niños ya rebañan los restos de gachas pegados en las ollas de las que comimos por la noche, y mi hermano mayor y yo nos lustramos los zapatos. La abuela nos hace sentar en las esteras con las piernas estiradas para ver bien los zapatos y asegurarse de que los hemos hecho como es debido. Nadie más en la tienda tiene auténticos zapatos de colegial. Al mirar a los demás es como si estuviésemos otra vez en una verdadera casa, sin guerra, y no aquí lejos. Llegaron unos blancos a tomarnos fotografías a los que vimos en la tienda. Dijeron que estaban haciendo una película, que es algo que nunca he visto, pero sé lo que es. Una mujer blanca se metió en nuestro espacio y le hizo a la abuela unas preguntas que uno que entiende la lengua de la mujer blanca nos dijo en la nuestra. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo de este modo? Quiere decir aquí, dijo la abuela, en esta tienda 2 años y 1 mes. ¿Y qué espera del futuro? Nada, estoy aquí. Y para sus pequeños, quiero que aprendan para que puedan conseguir buenos empleos y dinero. ¿Confían en regresar a Mozambique, a su país? No volveré. Pero cuando termine la guerra y no puedan quedarse aquí, ¿no desea volver a su hogar? No me pareció que la abuela quisiera seguir hablando, no me pareció que fuese a contestar a la mujer blanca. La mujer blanca ladeó la cabeza y nos sonrió. La abuela apartó la mirada de la mujer blanca y dijo, ya no hay nada, no hay hogar. ¿Por qué dirá esto la abuela? ¿Por qué? Yo volveré. Yo volveré a través del Parque Kruger, después de la guerra, cuando ya no queden más bandidos. Quizá nuestra madre nos estará esperando. Y puede que cuando dejamos al abuelo solo se rezagase, que acabase por encontrar el camino y fuese poquito a poco a través del Parque Kruger y esté también allí. Estarán en casa y yo lo recordaré. En este capítulo, la autora invitada fue Nadine Gordimer, Nobel de Literatura en 1991, y el cuento leído fue El mejor safari. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y en Twitter me encuentra como @Federico Baraya. Los espero por allá para que hablemos de más libros, de más literatura, de cuentos y también de otras cosas, ¿por qué no? Nos oímos la próxima semana con más autores y autoras que nos vuelen la cabeza.